Shalom, shalom, bendiciones, amados, los que pues van a ver después esta clase. Espero que les sea de bendición. Como le estaba comentando la vez pasada, vamos ya a entrar a ver cada una de las palabras, ¿no? Cada versículo y cada palabra de cada versículo de Devarim o Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 9. Como le estaba comentando la vez pasada, este curso se trata acerca de esta oración que pues nos identifica como pueblo de Israel, que nos recuerda también este compromiso que nosotros tenemos con el Eterno y que nos recuerda todo lo que debemos hacer, de hacer en diferentes partes. Entonces, vamos a ver ahora ya empezando con cada palabra, qué cosa el Eterno quiere transmitirnos, qué cosa el Eterno quiere que hagamos, porque vamos a ver que el hebreo es tan maravilloso y tan interesante que las palabras, el significado va más allá de lo que es la traducción que nosotros tenemos, porque es mucho más profundo, es mucho más uh, profundo, pero abarca más cosas. Cada palabra, cada significado, no es solamente lo que tenemos nosotros esto, sino puede significar tantas cosas en cierto momento, ciertas palabras que al ver los significados todo el significado que puede contener una palabra, vamos a ver que desde ahí, al conocer el significado de esto, podemos entender mucho más en profundidad algo que tal vez no hemos pensado y después de ahí poder ir escudriñando siempre más. Porque cada palabra, como le estaba comentando, tiene diversos significados. ¿Y por qué vamos a ver esto? Porque, por ejemplo, el diccionario Strong lo que hace, lo que nosotros vamos a ver, más que todo el diccionario Strong, y les voy a ayudar a poder ver cómo se tendría que utilizar este diccionario Strong. Entonces, el diccionario Strong, en el diccionario Strong lo que vamos a encontrar es, primeramente, un número, que cada palabra tiene un número. Vamos a encontrar la raíz de esta palabra. Y vamos a encontrar que es una palabra en hebreo, antes del número, vamos a encontrar la H de hebreo, ¿no? Y la G de griego, ¿no? Cuando se trata palabras de griego, porque está dividido en hebreo y en griego. Entonces, en el diccionario Strong vamos a encontrar solamente la raíz de la palabra. Por esto es necesario que nosotros podamos aprender cuál es la raíz de esta palabra. ¿Por qué? Porque las palabras en hebreo no son como nuestras palabras en español, en italiano o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una palabra está construida generalmente de tres consonantes en hebreo. Eh, Cerca de estas consonantes encontramos ciertas particelas, ¿no? Partículas que se encuentran añadidas, que son pequeñas partículas que se añaden al principio o al final. ¿Qué son estas partículas? Son el artículo definido,
preposiciones, conjunciones, prefijo, las pertenencias, tuyo, mío, de él, la pluralidad. Entonces, tenemos que tener una idea, aunque no vamos a entrar mucho en la gramática, no se preocupe con esto, pero una idea tenemos que tener para ver cuáles son estas partículas y cómo dividimos estas partículas de la raíz. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a poner esta palabra que vamos a encontrar tal cual en el diccionario, como le estaba comentando, no la van a encontrar. Entonces, para poder encontrar el significado de las palabras, hay que ver la raíz, hay que ir a descubrir, por decirlo así, la raíz. Bien, dicho esto, vamos a empezar con lo que es el versículo 4. Y yo los voy a leer para que puedan, pues, así poco a poco ir memorizando. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Entonces ahora vamos a ver cada palabra, cada palabra. La primera palabra que tenemos es Shema, o se puede pronunciar Shema, ¿no? Porque hay una Sheva, se llama estos dos puntitos aquí, es una Nekud que praticamente quasi non si sente, quindi è una E molto, cioè praticamente molto debole, per dire così, che a volte neanche suona, ¿no? Entonces, en este caso, Shema se puede leer Shema o Shma, ¿no? Pero Shema no muy fuerte, como más débil, ¿no? La E, Shema o Shma, ¿no? Y es oye o escucha. Y ahora, como le estaba comentando, vemos que encontramos esta letra que viene de la palabra de hebreo, o una G aquí delante si es griego. Y estas tres letras se van a encontrar a este número, 8085. Y esta raíz la encontramos así, shama, shama, como vemos aquí, shama. Esta palabra, pero no está compuesta, porque podemos encontrar también palabras que no son compuestas, ¿no? Esta tiene solamente raíz, entonces tenemos exactamente estas mismas consonantes en la raíz, pero se pronuncia shama, la raíz se pronuncia shama. Y es escucha inteligentemente, oír inteligente. Y esto implica con atención, con obediencia y respeto. Significa también atender, obedecer, como obedecer, obedientemente. Oír de escuchar, ¿no? Que oír no es como yo oigo y no presto atención, o oigo y al final si alguien me pregunta ¿qué dije? Yo no sé, porque oí algo que estaba hablando, pero quién sabe qué estaba hablando, porque no presté atención. Entonces, oír qué cosa, o sea, prestar atención a qué cosa, a que Adonai es Ehad. Aquí prácticamente ya desde el comienzo vemos que el Eterno nos está diciendo que Él no es
Trinidad. Él no es tres, sino esta percepción, la percepción de Adonai es que es lo completo. O sea, él es completo, aunque nosotros lo vemos que se manifiesta como Yeshua, que se manifiesta como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, él es uno. Yeshua es uno con Abba. Él mismo lo dice que es un Ejad. De hecho, es la misma palabra que está utilizando porque no son tres, sino uno solo. Es uno solo. Adonai, a través de Yeshua, vino, o sea, él mismo tomando un cuerpo para vivir en medio de nosotros y para salvarnos, ¿no? Y es Adonai mismo que lo sentimos ahora a través de su Ruach, porque claro, Adonai, que es el eterno, el que es en todo lugar y que no puede cavar en un lugar, ya nadie lo puede tener en algún lugar, pues no podía venir así todo lo que es, Él es, porque si no nos destruiría. Por esto él vino, tomó una forma en Yeshua, como dice su palabra, que se hizo humilló a sí mismo, ¿no? Hizo algo de sí a través de Yeshua y vino a vivir aquí. Y ahora a través de su Ruach podemos sentir su presencia. Entonces, desde el comienzo, el Eterno nos está diciendo que Él es Ehad, que Él es uno, que Él es uno. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Él es el que también da estabilidad a todo lo que hay. Todo está por Él y por medio de Él, ¿no? De Yeshua, que es Adonai, Adonai mismo. Entonces, Shema o Shema, pues nos lleva a qué? A actuar, no simplemente escuchar, porque es escuchar atentamente, prestar atención, pero también dice atender, obedecer obedientemente. Así que no podemos decir que simplemente y solamente escuchar sin poner atención. Shema no se refiere a esto, ya que pues implica qué cosa, nuestra atención y la obediencia y después actuar. Lo que el Eterno quiere decir es este, ¿no? A través de Moshe, escucha que Adonai es uno, escucha y actúa. Escucha para actuar, escucha para hacer, escucha para vivir todo lo que vamos a ver ahora. También cuando el pueblo oraba, decía Shema. ¿Por qué? Porque esta palabra, estos versículos, como le estaba diciendo ahora, lo están diciendo 3 veces al día, con mínimo, ¿no? Vemos que es algo muy importante. En las oraciones se encuentra esta misma palabra, estos versículos. ¿Por qué? Porque y nosotros también lo hacemos de esta manera, porque hemos entendido que esta palabra no solamente es escuchar, sino también es hacer como decimos. Es es este compromiso que pues nosotros hemos hecho. Exactamente como dice Vanessa, es escucha para que sepas cómo actuar. Exactamente, exactamente, porque claro, nosotros no sabemos cómo hacer las cosas y la Torah
vemos como el Eterno a través de su palabra dentro de la Torá nos enseña cómo actuar, cómo Él espera de nosotros que actuamos, porque de hecho en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice, ¿qué espera Adonai de ti? Que tú lo temas, que tú lo amas, que tú cumplas, obedeces a estos mandamientos, cumplas con estos mandamientos, que tú camines en sus caminos para que te vaya bien. Entonces, Él nos está pidiendo de escuchar con atención, obedeciendo en el sentido de poniendo en práctica esta palabra para que nos vaya bien. ¿Y por qué? Porque esto es lo que Él espera de nosotros. Y también, como le estaba comentando, pues es este compromiso que nosotros hacemos con Él al pronunciar estas palabras. Y esto es interesante porque justamente solamente como vimos de la primera palabra, nos está diciendo que es más de lo que nosotros podamos traducir. Esta palabra contiene, ¿no? Esta raíz, como le estaba diciendo, de tres consonantes y es un verbo y está a modo imperativo. Es como una orden. ¿Y cómo lo sabemos esto? Por sus vocales. Entonces, es decir, escuchen y tomen esto seriamente. Tomen esto seriamente. Vamos a ver ahora la palabra que sigue. Y la palabra que sigue es Israel. Israel la encontramos a este número 3478. La palabra Israel. Cada nombre, cada letra en hebreo está directamente relacionada con cada cosa que se está nombrando. Los nombres de las personas, de cosas, lugares, tienen que ver muy relacionado con la persona, con su carácter, con su lugar de donde es, con el lugar de donde va o con su propósito en la vida. Por esto vemos que las palabras en hebreo no son en casualidad, no son por casualidad, son palabras que tienen un sentido, un propósito y un porqué. Y esta palabra de Israel viene de dos palabras diferentes. ¿Por qué? Porque es una palabra compuesta. Lo que vamos a ver es que yo busqué de dividir esta palabra con dos colores para que podamos ver las particelas, estas particelas, partículas, y de esta manera poder ver también cuál es la raíz, ¿no? Pero en este caso, pues es una palabra que viene de dos palabras diferentes. Es una palabra compuesta. Israel viene de un verbo y es el verbo el gobernará. Él gobernará. Y esto es Sarah, que es 8.280. Sarah, que es prevalecer, luchar o poder. Generalmente, ya le estaba comentando que las raíces tienen tres consonantes. Pero ¿qué pasó en el caso de Israel, no? Porque vemos que aquí encontramos de esta raíz, que son tres consonantes, encontramos solamente dos, la sin y la resh. ¿Qué pasó con la ei? La ei prácticamente desapareció. ¿Por qué? Porque es una de las letras que son especiales con la letra Yud que encontramos aquí, la letra Vav,
una otra letra, Vav, que pueden desaparecer cuando se conjuga el verbo. También viene de otra terminación, que es la terminación el, que es 410 en el diccionario Strong, y es de Elohim, y significa poderoso, fuerza, grandeza. Es esta contracción de esta palabra de Elohim que podemos encontrarla, por ejemplo, como Shmuel, como Daniel, ¿no? Cioè, vemos que está como contracción dentro de otras palabras. Y esta yud al comienzo, al principio, es un prefijo y es de un futuro del pronombre él. Cioè, esta yud al comienzo nos indica que el verbo está al futuro. Entonces significa esto: Elohim gobernará o Elohim prevalecerá. Él prevalecerá con Elohim. También es algo del futuro por lo que va a pasar, porque no solamente es que Adonai lo llamará a él, a Jacob con este nombre, sino que así se llamará a su pueblo, llamará a sus hijos, llamará a su descendencia. Y vemos que hasta la actualidad el pueblo se llama Israel. Entonces, que este pueblo iba a prevalecer con Elohim. Y vemos que es el único pueblo que ha conservado también la cultura tal cual, que otros pueblos no la han conservado hasta hoy así la cultura. Hay algunas influencias, sí, pero no como lo han hecho el pueblo de Israel. O sea, estas influencias son menos. O sea, se ha conservado la Torá, se ha conservado pues también las tradiciones, ¿no? Y se ha conservado lo que es la cultura, lo que es esta identidad que pues tienen como pueblo de Israel. Por esto ellos prevalecieron con Adonai, pero si ellos se alejaban de Elohim, pues ya no prevalecieron más. Entonces, cuando Elohim no estaba con ellos, ya sucedieron tantas cosas, había guerras, había desastre, vemos que todo cambiaba, ¿no? Por esto nosotros también vemos que si nosotros estamos con el Eterno, si Él está con nosotros, todo nos va a ir bien, porque estamos en Él, porque estamos protegidos por Él, porque estamos en sus manos. Pero si nos alejamos de Él, vamos a ver todo lo que puede pasar cuando llega el momento que vamos a hablar sobre esto. Después viene la palabra Adonai o Yud, Hei, Vav, Hei. Esta palabra la encontramos en 3068 a este número. ¿Y cuándo aparece este nombre? Vemos que Elohim se presenta a Moshe en el episodio que conocemos de la zarza ardiente y Moshe le dice ahí, cuando el Eterno le dice que lo va a mandar a hablar al pueblo, Moshe le dice, ¿qué les voy a decir cuando vaya y me presente al pueblo? ¿Quién me envió? Entonces el Eterno, ¿qué le dice? Yo soy el que te envía, yo soy el que soy, ¿no? Y vamos a ver esto porque es interesante, porque son 4 letras y también se conoce como Shem Hameforash, como el nombre inefable o el tetragramatón. Y esto es su nombre, solamente que no sabemos exactamente cuál es su pronunciación. Y esto porque no lo sabían todos. Ya, únicamente los que sabían cómo se pronunciaba Yud-Heh, Vav-Heh, el nombre de Adonai, eran los Kohanim, los sacerdotes.
Y por ejemplo, su nombre se pronunciaba a través de Moshe cuando entraba en el lugar Kadosh Kedoshim, o cuando era el Yom Kippur, ¿no? Que el Kohen Gadol o el sumo sacerdote entraba a hacer este sacrificio propio en el lugar más santo. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos cuando estaban ahí, empezaban al pronunciar, cuando estaban para pronunciar el nombre, empezaron a no pronunciarlo a voz alta, sino a voz baja. ¿Por qué esto? Porque por temor de que alguien puede pronunciar el nombre de Adonai en vano. Y por temor, ¿por qué? Porque si alguien lo pronunciaba en vano, entonces moría. Y vemos que muchas veces se cuenta en la historia que cambiaban el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, cada año, porque entraba en el lugar santísimo, pronunciaba el nombre y no estaba como tenía que estar delante del Eterno y pues moría. Y por esto, para que no se llega al pronunciar el nombre de Adonai en vano, pues se le quitaron todas las vocales reales y se pusieron otro del nombre de Adonai, que pues este nombre Adonai, ¿no? Está tal cual lo encontramos en la palabra y en la Torá. Y ¿esto para qué? ¿Por qué cogieron las vocales de Adonai? Cogieron de la Aleph, porque la primera es la Aleph, ¿no? Cogieron la Sheva, de Sheva compuesta, ¿no? Porque ahí está el Hatapatak, la Sheva compuesta. Después cogieron la Holam y cogieron la Kamats. Entonces, estas cuatro vocales se la pusieron aquí, a Yud, Hei, Vav, Hei. Debajo de la Yud hay el Sheva, donde está la Ei, hay la Holam, y debajo de la Vav hay la Kamats. Pero, esto que lo vamos a ver, que no siempre tampoco le encontramos con estas consonantes, con estas vocales, porque en algunos casos cambian las vocales, propio para que no se pueda, cioè, para que se pueda olvidar, ¿no? Para que pues no se pronunciara exactamente como lo es el nombre de Adonai. Entonces, hicieron esto poniendo aquí las vocales de la palabra Adonai, del nombre de Adonai, propio para acordarse que donde está Yud Hei Vav Hei es la pronuncia que se hace es Adonai. Y este es propio del nombre inefable. ¿Y qué es nombre inefable? Que no se puede nombrar, ¿no? Entonces, estas cuatro letras forman un acróstico y son también las conjugaciones del verbo ser y estar. Ser y estar, cioè, esto de existir. Está la yud que es para el verbo yehiyeh, la yud de yehiyeh, el que será. Y esto es al futuro. Por esto él será. Un verbo, cuando, como le estaba diciendo, tiene la yud al comienzo, al principio, indica que es un futuro. Pero si tiene doble A significa que es al pasado. Por esto tenemos haya, que es al pasado, el que fue. Y se pues tiene estas vocales de O, E,
es al presente. Entonces, Ove, el que es. Entonces, el nombre de Adonai, de Yud-Hei, Vav-Hei, es Yehie, Haya, Ve, de la Vav, Ve, Ove. Ve, la Vav con la E, es esta conjunción I, ¿no? Entonces, Yehie, Haya, Ve, Ove. Adonai, al hablar a Moshe en la Yarza, le dijo, yo soy el que será, el que fue y el que es. Obviamente lo dijo en hebreo y por esto hay esta pronuncia, esta oración, por decir así, ¿no? De Yehie, Haya, de Ove, porque al momento de pronunciarlo en hebreo lo dijo de esta forma. Por esto usamos este atributo del Eterno porque estamos diciendo precisamente esto. ¿Quién es el Eterno? El que fue, el que es, el que será. Y pues esto es el Eterno. Esto es la eternidad. Que tanto en el pasado, en el futuro, esto es el Eterno. Por esto el Creador... al creador nosotros podemos llamarlo el eterno. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo propio a su nombre, que él es eterno. Y esta palabra de Adonai, que se escribe con la, per quien sabe hebreo, un poco se escribe con la Aleph, con la Aleph, con la Dalet, con la Nun y con la Yud. Perdón. Significa Señor, pero no es propio así, aunque viene traducido así, ¿no? Pero no es propio correcto decir Señor. Y en las traducciones de la Biblia, en lugar de Yud-He-Vav-Hei, se lee Jehová o Yahvé. Y algunas Biblias en el glosario explican esta palabra que significa nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, en el Tanaj. Y en el hebreo primitivo no había vocales ni kudot. Esto es lo que dicen para mostrarles cómo dicen también en algunas Biblias se encuentra esto al final, ¿no? En el glosario. Pero después, en el hebreo primitivo no había vocales o nikudot, pero después las consonantes de Yud, He, Vav, Hei, per respeto, dejaron de pronunciarse y en su lugar se leía Adonai. Se dice Señor, aunque Adonai no tiene el significado de Señor, porque en hebreo, Señor, en hebreo prácticamente Señor es Adon. Y mi Señor es Adoní. Y aunque Adonai viene de la misma raíz, no significa ni Señor ni mi Señor, ¿no? No es ni Adón ni Adoní. Y todas las veces que aparece Señor Jehová, ahí en hebreo dice Adonai, Adonai, y no dice Adón, Adonai. Vemos que está repitiendo dos veces. Está, por ejemplo, está Yud-Hei, Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei. Adonai como palabra, Yud-Hei, Vav-Hei. No está, no como Adon, Adonai. Entonces, para recordarle esto al lector, los rabinos propios le pusieron estas vocales, como le estaba comentando antes, cuando inventaron un sistema de vocales para el hebreo, porque era un simbolismo de esto, de Adonai. Y esto lo saben, todos lo saben, por esto lo estoy leyendo lo que está diciendo estas Biblias. Dice, lo han puesto como una contraseña para recordar que ahí, en donde dice Yud-Hei Vav-Hei, se pronuncia Adonai.
Pero Adonai es un vocábulo específico para el creador de los cielos y de la tierra. O sea, a nadie y a nada se puede nombrar de esta forma, no se puede nombrar así. Y hasta si ustedes pueden ir investigando en el Internet, que hasta en la Edad Media, en los medios cristianos se leyó con una forma latinizada de como Jehová. Pero después los hebraístas, ¿y quién son los hebraístas? No judíos, sino eran estudiantes del hebreo. Durante los años 1700, 1740, llegaron a un acuerdo de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé, pero nunca apareció en la escritura este nombre. Y esta palabra de Yud-Hei Vav-Hei viene escrita en el Tanakh desde el Génesis, tal cual. Su significado puede ser asociado con ser o con existencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Hayá, con ser. Y por esto vemos que no es tan importante como si pronuncia, si nos damos cuenta, tampoco los Yehudim no están luchando por saber desesperadamente cómo pronunciar este nombre. Y se evitan contiendas por causa de esto, porque ya existe un vocablo exclusivo para ello. Y de hecho, escuché lo que dicen los judíos y es así. Ellos explican de la misma forma por qué se llegó a, a esto, ¿no? A pronunciarlo Adonai. Y nosotros aquí en Oceana también lo decimos de esta manera propio. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algunos que lo pronuncian Yahweh o lo pronuncian de una otra manera. Y pues cada quien está libre, ¿no? Por decir así, de pronunciar como bien considera. Solamente que, pues, si como nosotros hemos entendido que, pues, no se sabe exactamente. No se sabe exactamente cómo se pronuncia. Hemos llegado a la conclusión que es mejor decirlo o Yud-Hei, Vav-Hei o Adonai, es más correcto decirlo de esta forma. Y Adonai se presenta así a Moshe. Por lo tanto, los hebreos sabían que Yud-Hei Vav-Hei, que es la esencia de Adonai, es el ser existente y que por esto nosotros podemos decirle el eterno. ¿Por qué? Porque él ha siempre existido. Entonces, vemos cómo también en hebreo se ha creado en el lenguaje del hebreo como regla gramatical el ketiv y kere. El ketiv es cómo se escribe y el kere cómo se lee. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos esto escrito de una manera, de una forma, pero lo leemos de otra forma, ¿no? Este es el ketiv y este es el kere. Y entonces vemos que al final podemos decir que tampoco es, cuando nosotros escribimos, tampoco es necesario escribir las vocales, ¿no? Visto que todo lo que les expliqué hasta ahora y también si nosotros, como le estaba comentando, vamos a ver que las vocales cambian, entonces la recomendación es que se puede escribir solamente así, de esta manera. Después tenemos, pues, Eloheinu, que es nuestro nuestro Elohim. Y lo encontramos a 430 de Elohim, que es poderoso, rey, fuerza, grande, todopoderoso. Y es incontable, es incontable. Esto, eh, esta palabra de, ¿por qué incontable? Porque pues
tiene, ¿no? La terminación, que como im, de Elohim, que prácticamente viene de un plurale incontable, un plurale incontable. Y Eloheinu es una palabra compuesta y la raíz de esta palabra es propio Elohim. Pero la palabra tal cual, Elohim, es la unión de dos palabras, de El, que es Aleph y Lamed, y este El viene de Ail, de Ail. Y Ail la encontramos en 352 como número en el diccionario Strong, y es la Aleph, la Yud y la Lamed, Ail. Y significa fuerza, valiente, poderoso. Y también viene de 193, que es la Aleph, la Vav y la Lamed, Ul, ¿no? Y significa vigor, poderoso, ser fuerte. Por esto vemos como estas dos raíces, por esto le estaba comentando que es interesante esto, porque estas dos raíces, ¿no? Cuando se forma de dos raíces una palabra, tiene que ver uno con la otra, hay una conexión entre estas dos palabras y nos lleva a algo mucho más profundo. Entonces vemos cómo significa fuerte, poderoso. Y esta terminación de im, como le estaba comentando, hace referencia a algo que no se puede contar. Porque en hebraico, por ejemplo, el agua es algo que no se puede contar, porque no es algo que tal cual se puede dividir. Por esto no se podía decir aguas, porque todo es agua. Y para que se pueda poner estas terminaciones im, es para las cosas incontables. Y en el hebreo, agua es majim. Vemos como Elohim, majim. Pero no porque sean muchas aguas, sino porque es algo incontable. Y en el caso de Elohim, pasa lo mismo. Y hay mucho conflicto con esto porque hay algunos que dicen que por esto se habla de muchos dioses, pero no podemos decir un Elohim, dos Elohim. ¿Por qué? Porque es incontable, incontable. Y la terminación aquí de Eloheinu, de Nu, es de nuestro, de nuestro. Y vamos a ver ahora la última palabra, que es Ehad, Ehad, que significa uno. Y la encontramos en 259. Y Ehad es también primero, solo, único, una vez, unir, unificar. Bueno, aquí me equivoqué de palabra. En hebreo hay dos palabras que explican la unidad. Hay la palabra Ehad, que es una unidad compuesta con múltiples manifestaciones y divisible. Y también hay Yahid, que es una unidad indivisible, o sea, es uno solo y que no se puede dividir. Y no hay estas manifestaciones múltiples. Y Adonai, que es el creador del universo, pues que todo lo puede, claro que él podría dividirse sin dividirse, si así lo quiere. Él es el todopoderoso y pues él puede estar en todo lado en el mismo tiempo, ¿no? Porque a través de Yeshua él se dividió, ¿no? Pero era parte de sí mismo, se dividió en Yeshua, pero sin dejar que sea uno solo. O sea, Abba y Adonai y Yeshua son un Ehad. Y
Él es uno. O sea, Él es Ejad. Por esto nos dice, escucha, obedece, porque es uno. Y esta es nuestra principal razón para hacerlo, para escudriñar la escritura, para obedecer sus mandamientos, porque vamos a ver que se trata de esto ahora, de lo que tenemos que escuchar, de poner en práctica sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Y es uno manifestado de muchas formas. De hecho, hay diferentes también formas que él se manifiesta dentro de la Torah, como por ejemplo la Shekinah, que es la presencia de Adonai. El Taná es traducido al arameo y se llama Targum. Y cuando viene traducido al griego, es llamado, o sea, cuando fue traducido, fue llamado Septuaginta. Y es interesante porque todo el concepto de Elohim, cuando habla de la voz de Elohim, Adonai, que es traducido con esta palabra, los Targumim usan una palabra de Memra. Y cuando se presenta Adonai, Abraham le dice, y creyó Abraham en la palabra de Adonai. Uno puede decir que significa creer en mi palabra. Pues ahí no, ahí se refiere a Yeshua. ¿Por qué? Porque Memra es Yeshua, Yeshua es la palabra. Y es interesante porque en Targum se hace esta diferencia entre lo que es palabra hablada y palabra en la forma, ¿no? Que tiene una forma. Entonces ahí, si lo leemos en Targum, podemos ver esta diferencia que realmente ahora nosotros sabemos que se trata de Yeshua y que Memra es Yeshua. ¿Por qué? Porque Adonai, que se dice, la palabra dice que Yeshua es la palabra. Y aquí dice, y creó Abraham en la palabra de Adonai, en la memra de Adonai, en esta manifestación visible que pues estaba ahí hablando con él. Por esto, Pablo dijo que los patriarcas creyeron en Yeshua, ellos vieron la memra y esto le fue contado por justicia. Y el Targum también dice, y creó la memra al hombre y a la mujer. Y nosotros sabemos que Yeshua creó, ¿no? Porque a través de Yeshua fueron creadas todas las cosas, todas por él y para él y a través de él. Y de aquí es este concepto de logos, pero esto estaba en Targum en arameo, ¿no? Como memra. Y arameo en hebreo y hebreo son muy parecidos, como en lo español con portugués. Tienen el mismo alefato, el alebet, solamente que pues la pronuncia, ¿no? Y Ehad es uno y único. Esto quiere decir que no hay nada parecido a él. Es el primero. Y esto nos lleva también a entender a Adonai. Y hay dos palabras que llevan tal cual Adonai. Adonai es Ehad y Adonai es amor. Y pues esto es algo que pues también los judíos lo saben, que hay algo interesante con esto. Y Ehad, la palabra Ehad tiene un valor numérico, porque todas las palabras en hebreo tienen un valor numérico por el hecho que cada consonante tiene un valor numérico. Entonces la palabra Ehad tiene el valor numérico 13. Y la palabra de amor, amor, que es ahavá, tiene el valor numérico de 13. Y el 13 más 13 nos da 26. Y es interesante porque Yud Hei Vav Hei tiene el valor numérico de 26. Este número gemátrico de Yud Hei Vav Hei es 26. Entonces, Adonai es amor y es uno. Y nosotros, ¿cómo podemos reflejar
a Adonai, que nos amemos los unos a los otros. Porque, ¿qué cosa dijo Yeshua a los discípulos? Que se amen los unos a los otros. Y esto es lo que refleja, pues, quién es Adonai. Y si sumamos el ser uno y nos sumamos el amor, entonces reflejamos a Él. Pero si no sumamos el ser uno y si no sumamos el amor, no podemos reflejar quién es Adonai. Necesitamos de esto. Entonces, ¿cómo vamos a conocer que somos suyos y que somos uno, así como Él es uno? Al amarnos uno a los otros. Porque, pues, si pensamos así, no sirve de nada guardar Shabbat, no sirve de nada hacer las fiestas, cumplir con los mandatos, si no amas a tu prójimo, si no nos amamos uno al otro. De aquí también es este concepto de arbut, de que todo es por amor de nuestro prójimo. El arbut, el cuidarnos, por la responsabilidad de nuestro prójimo, que ese es el mandamiento que Él nos dio para poder reflejarlo a Él. Porque no hay otra forma, amados, para reflejar a Adonai. Si nosotros podemos entender quién es Él, siendo uno entre nosotros y amándonos, así lo vamos a reflejar también y el mundo lo va a poder ver. Por esto hay personas que pues utilizan esto y dicen, no miren al hombre, veas a Dios, ¿no? Y no tienes que ir a la iglesia a ver un hombre. Se tiene que ir a la iglesia a buscar a Dios, ¿no? Ahí está, a esta expresión, ¿no? Pero no es lo que Elohim dice y no es lo que dice la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá sí nos enseña a no confiar en el hombre, claro, pero Pablo dijo todo lo contrario. Lo que ves en mí, hazlo. O sea, ¿a quién tiene que ver al hombre? Por ejemplo, en este caso, a Pablo. O sea, tenemos que, no dice, ves lo que yo hago y hazlo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reflejar a Adonai? Siendo uno y amándonos uno a los otros. Y pues, amados, espero que esta parte le haya sido de bendición y la próxima vez vamos a continuar pues con los otros versículos. Shalom, shalom.